Invito a subire aquí a Ramon Maspons, el director de Estrategia e Innovación en Salud del Departamento de Salud y de la Generalitat de Cataluña, y director de Innovación del AQUAS, de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, y al doctor Xavier Viñolas, director de Servicio de Cardiología del Hospital Santa Creu de Sant Pau. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿No? ¿Me puedo poner de pie? ¿Sí? Ahora se oía. Perfecto. Muy bien. Fantástico. Bien, antes que nada agradecer a los organizadores y en concreto a todo el equipo Ritmocore, recuperado después de unos años ya de proyecto Ritmocore, la posibilidad de poder compartir esta sesión de presentación de resultados, de marcos de trabajo conjuntos, de un proyecto europeo de enorme éxito, también de enorme complejidad, y agradecerles también la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones y además, como siempre, de poder compartirlas en el mismo slot de tiempo con el doctor Viñolas. Básicamente, yo lo que quería compartir son situaciones que nos estamos encontrando a nivel sectorial en 2024, del que Ritmocore, desarrollado ya hace algunos años o concebido ya hace algunos años, empezaba a dar respuesta, sin saberlo, sin haberlo tenido en cuenta, pero algunas de las respuestas que necesita el sistema sanitario en 2024 y en los próximos años ya aparecían en Ritmocore. Básicamente, yo me centraré en esta breve presentación en estos cuatro ámbitos que de alguna forma tienen que formar parte de lo que es una carta de navegación de lo que va a ocurrir, está ocurriendo en el sector sanitario en los próximos años, que lleva ocurriendo ya justo antes de la epidemia y que va a ir ocurriendo en los próximos años. Hace aproximadamente 3 semanas se presentaba en el marco de la Comisión Europea un trabajo encargado a Mario Draghi, expresidente de Italia, exgobernador del Banco Central Europeo, sobre la competitividad de Europa. De hecho, periódicamente Europa ha encargado estudios sobre su nivel de competitividad en relación a Estados Unidos, sudeste asiático. En este estudio de Mario Draghi, como antes lo habían hecho estudios anteriores de Richard Florida, inicios del 2000, apunta básicamente a que Europa tiene problemas con la innovación, no con la investigación, a que Europa tiene un nivel de competitividad bajo en relación a otros países, a que Europa, más que otros países, Estados Unidos y sudeste asiático, que Europa tiene un exceso de regulación y ofrece, entre otras cosas, propuestas de soluciones. Y dentro de las propuestas de soluciones, él lo separa sectorialmente, habla para el sector sanitario de datos, inteligencia artificial, terapias avanzadas, innovación y colaboración público-privada, como elementos claves para avanzar en la transformación del sector sanitario. Datos, inteligencia artificial, colaboración público-privada, toda la parte relacionada con innovación y terapias avanzadas. De hecho, las dificultades de desarrollar proyectos de colaboración público-privada, las debilidades desde el punto de vista de la sofisticación de los compradores públicos, es un mantra tradicional que ha ido apareciendo en todos los informes de competitividad del World Economic Forum, no solo sobre Europa, sino en especial para España desde el año 1986, cuando empezaron los informes
de competitividad de países del World Economic Forum. Por lo tanto, es una situación recurrente. A esto hay que añadirle que desde el punto de vista de evolución del sistema sanitario estamos evolucionando hacia una serie de ecosistemas hiperconectados donde la innovación va a ser una de las claves, pero no tanto la generación de innovación como la adopción de innovación. Por eso aparece un tercer punto que es la adopción de innovación. Todo esto en un marco de transformación sectorial del que ya tenemos algunos elementos para reflexión. Primero, globalmente los nuevos marcos o la recuperación de los marcos de estabilidad fiscal financiera van a hacer que no haya mucho más dinero para el sector sanitario. No lo va a haber. Segundo, tenemos elementos que ya apuntan que va a ser clave el incremento de la prevención. Y eso quiere decir posiblemente nuevos esquemas de financiación del propio sector sanitario. Y cuando hablamos de pago por resultados, habrá que ver cómo se da respuesta a la prevención en los pagos por resultados, nuevos modelos de pago, nuevos modelos de reembolso, capitalización del ahorro generado, habrá que ir viendo. Tercer elemento, falta de profesionales. Cuarto elemento, básicamente relacionado con todo lo que tiene que ser cómo el sector se va a transformar a partir de esta innovación, tomando como base que cada vez más tendremos tecnologías ubicuas, tecnologías que hacen que el sector sanitario llegue en cualquier situación, en cualquier momento. Durante años hemos hablado de remotización de pacientes, de teleasistencia, ahora empezamos a hablar de tecnologías ubicuas. De la misma forma que el sector financiero nos aparece en cualquier situación, en cualquier momento, sobre cualquier plataforma, el sistema sanitario va a terminar apareciéndonos en cualquier situación, en cualquier momento, sobre cualquier plataforma. Tercer elemento para la reflexión, la adopción de innovación. Tenemos un problema en Europa, lo apuntaba Draghi, lo sabemos, no de investigación, sino de innovación, pero no de generación de innovación, sino de adopción de innovación. Este debate es creciente en Europa y en el sector sanitario es creciente también la búsqueda de soluciones. Posiblemente no haya una mejor solución, sino que hay diversas posibles soluciones. Alemania lo está tratando en el ámbito de soluciones digitales con el instrumento DIGA. Tenemos en Europa el instrumento PECAN. Los ingleses están utilizando los Innovation Passport. En Cataluña nos hemos puesto de acuerdo los diversos actores, luego Cristina Casanovas lo presentará más extensamente, en todo el marco de adopción de la innovación a través del PAS. Hay un problema de adopción de innovación y la innovación tiene que formar parte de la solución. Es cierto que tenemos algunas pistas. Sabemos que hay que migrar a solución y que solución va a formar parte de las claves que vamos a tener para dar respuesta. Sabemos que aquello que se pueda convertir en un servicio se va a terminar convirtiendo en un servicio. Y tercer y último elemento de reflexión, el concepto valor. Empezamos la discusión sobre el concepto valor con las aportaciones que en aquel momento eran de Michael Porter, de outcomes en relación a coste. Hoy en día, Porter se ha quedado en las primeras etapas de hablar del valor en el sector sanitario. Cuando hablamos de valor, hablamos de resultados, de mejora de outcomes de paciente, hablamos de productividad, hablamos de reducción de consumo de servicios sanitarios, hablamos de sostenibilidad cada vez más. Desde la epidemia hemos incorporado el concepto resiliencia, pero cada vez más también hablamos de la necesidad de que las organizaciones estén preparadas para adoptar el valor y que tengan capacidad para desarrollar curvas de aprendizaje en relación a los proyectos que desarrollan. No he contado nada que no estuviera en Ritmocore. No lo sabíamos. Pero los elementos que yo he ido identificando forman parte de algunas de las
conversaciones, yo diría masterclass, que en su momento el equipo de Sant Pau, que lideraba el doctor Viñolas, nos dio cuando dijo: tengo una idea para un proyecto, tengo muchos problemas, muchas necesidades, empecemos a buscar esquemas, posibilidades, instrumentos para darle respuesta. Cuando empezamos con Ritmocore, había problemas para incorporar innovación, había problemas para disponer de profesionales, había problemas para poder implantar más pacientes. Un equipo formado o un consorcio formado, en este caso, por distintos proveedores sanitarios que actuaron como compradores. Sant Pau a la cabeza, Bellvitge, Mutua de Tarrasa y el Hospital de Liverpool de National Health Service. Más, además, un conjunto de supporting entities que básicamente animábamos, aportábamos metodología y tratábamos de acompañar, como fueron Aquas como coordinador del proyecto, Valde Innova, Smart Homes en Holanda o la Agencia de Innovación de, en este caso, de Reino Unido. Y finalmente, los distintos roles, y no olvidemos, y a mí siempre me gusta recordarlo, que incluso tuvo Ritmocore una actuación interesante, por primera vez a nivel mundial, de un tribunal de contratación, evaluando y actuando sobre un proceso de compra basada en valor. Primer proyecto a nivel mundial que pasó por un tribunal de contratación que resolvió favorablemente. Por lo tanto, Ritmocore no solo dispuso de todos los elementos que forman parte de lo que van a ser las herramientas para disponer de soluciones para seguir avanzando en la transformación del sistema sanitario, sino que incluso creó jurisprudencia. Y hemos encontrado la resolución del tribunal en distintos países como un elemento de creación de jurisprudencia. Por lo tanto, la sesión de hoy es una sesión de trabajo, de desarrollo en torno de Ritmocore, pero fijaros que sin saberlo, con Ritmocore ya poníamos algunas de las bases o buena parte de las bases de lo que va a ser elementos de transformación del sector sanitario. Bueno, hablar después de Ramón siempre es difícil, ¿no? Porque hace siempre motivador, ¿no? Y yo intentaremos no enrollarme mucho, porque pienso que parte del objetivo de esta tarde es tener tiempo para que haya preguntas, discusiones. Y hoy hay unas cuantas diapositivas que algunas nos las saltaremos, otras no, porque no queríamos ver un poco por dónde va todo. Pero como una reflexión, siempre que presentamos el Ritmocore, yo tengo hay un pequeño problema, que es que presentamos un pastel, no tengo esa diapositiva. Yo vengo de una familia pastelera, me ganaba la vida antes de la medicina haciendo pasteles. Cuando sacas del obrador algo terminado, es algo muy bonito que a alguien le puede parecer que es muy difícil de hacer. Pero lo que hay que ver es que la cocina de dentro de una pastelería es como vuestra cocina. Al final hay muchas horas detrás de hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que esta tarde se pudiera ver. Si lo hemos hecho nosotros, que no somos más listos que el vecino, con el apoyo, es algo que se puede hacer. Y que tenéis que intentar disecar del proyecto las cosas que pueden ser útiles en cada uno de los escenarios en los que uno está. Porque al final, este podía ser un problema que teníamos. Y esta es la primera base que tenemos que ver. Uno no hace compra por valor, o llámalo compra de innovación, o compra porque sí, por un ejercicio intelectual como el de publicar algunas, a veces, ¿no?, que publicamos algunas cosas en revistas médicas. El objetivo en sí es porque tienes un problema. Si no hay un problema, no vale la pena cambiar la manera en la que estás haciendo las cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando de que el Ritmocore es del 2015, ¿no? No, perdón, pero que eso empezó ya un poco con los desfibriladores previamente. Al final la problemática que teníamos era la problemática que tendremos también el año que viene. Es decir, una problemática en un momento de una reducción de presupuestos, donde la reacción que se producía
de las direcciones asistenciales y de las gerencias y de los centros de contratación es vamos a ver cómo reducimos el coste o cómo reducimos el número de implantes o cómo hacemos que en vez de tener 5 proveedores tengas 2. Estamos en ese entorno. Teníamos un entorno donde no teníamos, por ejemplo, para poner algo, no teníamos un sistema de información, donde no teníamos unos equipamientos correctos y donde las alternativas que se planteaban en ese momento, sin más, era decir, bueno, vamos a repetir el modelo de compra que estamos habituados, que es un modelo de compra en compra dispositivo a dispositivo, a ver si conseguimos bajar los precios y con lo que nos ahorremos, pues con eso intentaremos ver, ¿no?, qué podemos hacer o qué podemos aportar a un proyecto nuevo, ¿no? Y solo como reflexión, tenéis que pensar que los médicos somos alérgicos a los proyectos de dinero y de costes, es decir, en general. Yo siempre lo digo, yo no había conocido a nadie de dirección financiera hasta entrar en este tipo de proyectos. Es alguien que te mandaba un Excel de seguimiento de lo que habías consumido y tú le contestabas con la necesidad que tenías, ¿no?, y justificando lo que habías hecho, ¿no? Pero es cierto que hay algo que para los médicos sí que es cierto, o que sí que entra, que es empezar a hablar de valores resultados en vez de lo que hablamos continuamente en un hospital, que es solo de actividad y volumen. Porque al final es actividad y volumen, ¿no?, de lo que hacemos. Empezar a hablar de enfermedad en vez de episodio, pero es verdad que ahora también hay que empezar a aterrizar las cosas de lo que dice Ramón y decimos nosotros. No se puede hacer un proyecto con una enfermedad a muy largo plazo porque es difícil de aterrizar. Hay que empezar a aterrizar proyectos que sean experimentos en la bañera de casa, que digo yo, ¿no?, que no se desmadran demasiado, en que tú conozcas. Entonces puedes coger procesos que son simples, y en arritmias había algunos. El proceso de marcapasos es un proceso relativamente simple de analizar. Y empezar a poner algo de cosas de calidad y cantidad en vez de solo cantidad, que es lo que estamos más acostumbrados en el hospital, porque es lo que sabemos medir. Y no estoy diciendo las direcciones, estoy diciendo los médicos. Lo que medimos es cantidad de ablaciones que hacemos, cantidad de visitas que hacemos, cantidad de intervenciones que hacemos. Y lo más importante del proyecto, creo, y eso es algo, es involucrar al proveedor en los proyectos en vez de solo al hospital. Estamos muy acostumbrados a que en todos los proyectos el responsable final de lo que ocurre es solo el hospital. Cuando digo el hospital, es solo el hospital, o solo el médico, solo la enfermería. El proveedor no puede ser que venda algo y se desligue completamente de la responsabilidad que tiene de aquello que vende, que es lo habitual, ¿no? Lo habitual. No hay tanta gente de la industria hoy aquí, hay algunos que conozco, pero en general te dirán, no es cierto, yo ofrezco unas garantías y si hay un problema, dices, ya, pero para no poner un ejemplo de cardiología, el objetivo de poner una prótesis de cadera a alguien de 90 años es que ande, no ponerle la prótesis de cadera en sí. El hecho de ponerle un marcapasos a alguien mayor es que viva más y que viva mejor, ¿no? Bueno, aquí sí que el valor, ¿por qué el artículo de Michael Porter es importante? O todos los artículos, porque es la única cosa que leemos. Los médicos no leemos las revistas de economía. Habrá algún friki, pero no las leemos ni nos interesan en general. Pero es que Michael Porter tiene un artículo en el New England Journal of Medicine. Y ese sí se lee y se entiende, ¿no? Entonces eso es el primer paso a entrar. Y sí que yo cambiaría cuando decimos el valor es los resultados dividido por el coste, y ahí empezamos a pensar que los médicos también tenemos que hablar de coste, aunque no solo de coste, y el Rimocore va de eso, va de tener costes fijos en procedimientos poblacionales estándar, pero sí que hay que añadirle los resultados más la experiencia del paciente. Ya sé que en los resultados está incluido, pero vale la pena resaltarlo de forma específica en todo esto. Y los que me conocéis probablemente no habéis visto que a veces presentaba la diapositiva, el esquema de abajo, porque el esquema de abajo, el Rimocore, inicialmente cuando lo presentábamos aquí en la dirección lo presentábamos como local, pero no es algo local, es algo que hay que empezar a pensar que el aportar valor en nuestros proyectos quiere decir que si realmente funcionan,
Hay que empezar a pensar cómo los vendemos a otras direcciones de otros centros o a los responsables sanitarios para que ayuden a ponerlos en marcha en otros centros, que es lo de empezar a crear networks y a medir los resultados un poco más a largo plazo, y no entraremos, ¿no? Y básicamente, lo que hacemos en un proyecto como Ritmocore, que hay material, cuando digo material es dispositivos, prótesis, productos, ¿no? Nosotros necesitamos lo más difícil de conseguir en un hospital, que son recursos clínicos, ¿no? Tú puedes pedir dinero, pero pedir más staff es difícil. Primero porque no lo hay, no es fácil de conseguir, y luego porque es no me gusta decir un gasto, es una inversión importante que se queda en el centro. Pero piensas que para un proyecto nuevo necesitas esto, necesitas lo más difícil de un hospital, y eso lo sabe la gente que está en la dirección, que es cambio de un proceso asistencial, especialmente si involucra más de un servicio. No es fácil cambiar un proceso asistencial. Queremos medir los resultados en salud, y todo eso, como requiere un esfuerzo, lo único que hacemos con un proyecto como Ritmocore es cambiar el modelo con el que compramos y empezar a dejar de comprar dispositivos para comprar todo un proyecto y utilizar eso como palanca de cambio de todos los otros. Y con esa diapositiva está todo hecho, porque al final es esto. Hemos cambiado la manera de comprar los marcapasos, de manera que eso es lo que ha hecho ir cayendo las piezas del dominó para que vayan cambiando el resto. Cuando hablas con los gurús del valor te dicen, bueno, pero esto también se puede hacer sin cambiar el modelo de compra, en teoría. Sí, pero la realidad es que lo ves y luego no se hace, ¿no? Es aquello de decir, ¿puede hacerlo usted? ¿Puede hacer esto? Sí, pero al final ves que los hospitales que lo han conseguido son los que han adoptado un poco, o los que han sido un poco más fácil de hacer, ¿no? Esta diapositiva va en honor a Rosana del Aquas, y aquí nos ayudó a poner orden a los médicos. Esto es muy difícil. Hay muchas reuniones en el Aquas durante meses preparatorias, con Belviche, con Mutua y nosotros, juntar a varios clínicos de 3 hospitales distintos y Liverpool en reuniones solo puede crear cosas buenas. Pero siempre que haya alguien que luego las encaje en cajones, ¿no? Y esta era una función que es decir, los proyectos hay que presentarlos y hay que ordenarlos. Y entonces, bueno, pues el hecho de dividir en un proyecto cuando escribes y te presentas a la industria y dices, no, es que hay unos cuantos parámetros que son gestión del cambio, los otros que son de la terapia personalizada, que le ponemos un nombre bonito a algo más fácil, seleccionar el mejor marcapasos para cada paciente, básicamente, ¿no? La monitorización remota, la coordinación asistencial, el empoderamiento de paciente, y ya tenemos un poco todo lo que Ramón también iba diciendo, ¿no? de lo que había. Pero básicamente, si nos centramos en lo de la derecha, en el esquema, hasta ahora un implante, llámelo una prótesis de rodilla, llámelo un marcapasos, el hospital medía el implante. El implante. Es verdad que ya se han ido añadiendo cosas del preimplante, del post, ¿no? de enfermería cuidándolo. Pero básicamente la industria nos vendía el implante. No había nada más ahí. Pero al final un marcapasos que es simple tiene unos seguimientos. Estos seguimientos acaban que cuando se acaba el dispositivo hay que cambiarlo, o se estropea el dispositivo y hay que cambiarlo. Todo esto, o hay complicaciones, todo esto el enfermo durante el seguimiento tiene o las complicaciones ligadas al marcapasos o otras. Pues vayamos a hacer un experimento en el buen sentido de la palabra, en que quien nos vende los marcapasos de alguna forma tiene que ayudar a todo ese proceso, ¿no? Y un ejemplo que es fácil. El primero es, si usted vende marcapasos, su interés es vender más. No hay ninguno más. Nuestro interés es que tenemos una población fija. Si las indicaciones son más o menos fijas, en teoría podemos prever lo que pondremos en terapias ya establecidas. Pues si usted quiere participar con nosotros, nosotros tenemos 500.000 de habitantes, implantaremos 300, acepte una fluctuación.
Pues si implantamos un 90% o un 110%, pues nosotros le pagaremos el mismo 1.000.000 de euros, ¿no? Me dirán, hombre, pero hay mucho más coste. Bueno, podríamos entrar en la discusión del material, pero ese es un proyecto global. ¿Qué nos hizo entender Europa? Y eso es muy importante en este proyecto. Si usted quiere el proceso asistencial entero, no me diga que usted pagará el 100% solo de los dispositivos. Usted me está diciendo aquí, si tiramos detrás, que necesita seguimientos, controles remotos. Añada todo esto al seguimiento y ese es su 100%. El implante, el seguimiento, el control remoto, la visita de enfermería, las cosas que pueda hacer, la formación de paciente, el empoderamiento, dele un valor a cada una de las cosas. Ese es su 100%, eso es lo que pagará y esa es la fluctuación. A esa fluctuación lo llamamos el riesgo compartido con la industria. ¿Qué es lo que hace? Que sea la primera vez que en una mesa es la gerencia que me pide que implante más y que es la industria que me pide que implante menos. ¿No? A ver, estamos caricaturizando, pero no, es un poco lo que hay. Y luego, algo importante, si hay pago por resultados, hay que pagar algo por los resultados. ¿Cuánto? Pues pagamos un 5%. ¿Eso es mucho o es poco? Pues depende, ¿no? Probablemente es poco. Pero ¿cuál es el peor experimento que hay? El que no puedes hacer porque nadie se presenta. Entonces, en los primeros experimentos uno tiene que ser... Mire, hay una frase que nos dijo el segundo revisor europeo del Rimocore. Es más importante el cambio que la magnitud del cambio al inicio. Y el solo hecho de que alguien entre en el aceptar un pago por resultados, que tiene que ser suficientemente grande para que sea importante, pero no. Y luego en los resultados, en los indicadores, y ahí hay muchos y lo verán a lo largo de la tarde y están muy currados, muy trabajados, tienen que abordar toda esa novedad que es un abordaje 360 del paciente. No vale eso de decidir yo por el paciente. Y eso es muy relevante, ¿no? Y eso es lo que nos ayudó Aquas y otra gente en decir, los cajones de qué valen, no de presentar solo, sino que si hay 4 cajones, tiene que haber indicadores en 4 cajones. Y eso es lo que hace, ¿no?, que estos proyectos necesiten de algo más solo que médicos, de una colaboración de todo, de un poco de todo el mundo. Y solo con un ejemplo, y eso acabaremos. Este ejemplo lo pongo siempre en los másters que doy en gente joven, porque son los que no están condicionados. El control remoto es un sistema básicamente que puedes controlar un marcapasos desde el domicilio del paciente que evita venir al hospital. Es mucho más complejo que eso, pero básicamente podría resumirse en esto. El modelo previo es venir a la semana al hospital, a las 6 semanas, a los 6 meses y cada año ir viniendo al hospital. Resumiendo, está el doctor Méndez que me criticará. El 70% de las visitas no son útiles desde el punto de vista de seguimiento del marcapasos. Del paciente sí, pero del marcapasos no. Si aparece un dispositivo que se puede controlar en casa y el coste es 0, ¿cuántos enfermos pasan al siguiente protocolo, que es venir al mes, estar en control en su casa y luego solo venir cuando hay problemas? Cuando hago una encuesta a gente de 22 años de los MBAs de SADE, cuando doy, te dicen el 70%. 5% en España. 5. 10 máximo. ¿Por qué? Porque exige un cambio de proceso asistencial y de cambio de parámetros en un hospital que en vez de 2 médicos necesito 1, 2 enfermeras, técnicos, la industria, que al final ¿se puede hacer sin hacer un proyecto nuevo? Probablemente sí. La realidad es que ¿quién tiene el 90%? El biche y nosotros, ¿no? No creo que haya nadie más en este momento. Y eso con la pandemia por medio, ¿no? Por eso digo que estos proyectos sirven de acelerar procesos, ¿no? Bueno, este premio no nos lo esperábamos porque al final el proyecto no es más que aplicar el sentido común. Y hay una que no hay, esta no la tenemos. Bueno, hay una que nos falta. Lo único, limitación de estos proyectos, y esas son las charlas cuando damos más a las partes económico-financieras, que es, si usted busca un ahorro a corto plazo, no está en el foro adecuado. Esto va de transformación,
de ahorro a más largo plazo, de transformación de sistemas. Si usted quiere ahorrar un 20% el mes que viene, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y que tienen otros resultados y que seguramente son útiles en algunos momentos, pero no en la de transformación. Muchas gracias.